Vamos a resolver el ejercicio 468 de la estática de Hebeler, décima edición. Entonces, el ejercicio nos solicita calcular el momento de este peso con respecto a un eje que pasa por los puntos O y A. Entonces, como vamos a calcular el momento respecto a un eje, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo vamos a calcular ese momento. Entonces, para el momento respecto a un eje, tenemos que recordar que una fuerza no genera momento respecto a un eje cuando es paralela o cuando su línea de acción toca al eje. En este caso, este peso va a generar momento en OA porque el peso va vertical, va paralelo a Z, y fíjense que el eje OA está en el plano YZ, pero no es paralelo a ninguno de esos dos ejes. Y cuando yo proyecto la línea de acción del peso, esa línea de acción nunca va a tocar el eje OA, porque con el plano YZ existe esta distancia en X. Es decir, que la fuerza siempre va a estar a una distancia de 3 pies con respecto a ese plano YZ, o sea, nunca me va a tocar el eje OA. Entonces, teniendo eso claro, vamos a decir que para calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje necesitamos tres cosas. 1, el unitario del eje. 2, un vector de posición que inicia en el eje y termina en la fuerza. Y 3, el vector fuerza, que en este caso es nuestro peso. Entonces, vamos a proceder con el primer paso, que es calcular el unitario del eje respecto al cual queremos calcular el momento. Y ese unitario es el del eje OA. Entonces, primero, para calcular ese unitario del eje OA, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector de posición para lo cual requerimos definir hacia dónde vamos a orientar nuestro eje. Debemos definirle un punto inicial y un punto final. Por facilidad, como el punto inicial, fíjense que es el origen del sistema coordenado, yo voy a tomar como punto inicial 0, 0, 0 y como punto final las coordenadas del punto A. Cuando miramos las coordenadas del punto A nos damos cuenta que el punto A está únicamente en el eje Z, Y. Eso quiere decir que la coordenada del punto A es 0, en X es 0. En Z es esta cota que es paralela al eje Z, que es 3, y en Y es esta cota que es paralela al eje Y, que es 4. Entonces, con eso en mente, vamos a decir que las coordenadas del punto A son iguales a 0 en Y, le vamos a colocar el unitario, 4 en J, 4 positivo, porque fíjense que está hacia el lado positivo del eje, y 3 en K. Y que este va a ser el punto final. ¿Por qué es el punto final? Porque recuerden que nosotros asumimos que el eje iba a iniciar en A, en O y terminar en A. O sea, este es el sentido del eje, o sea que este sería su punto final. Y las coordenadas del punto inicial, que sería O, que sería igual a 0 en Y, 0 en J y 0 en K. Con estas coordenadas vamos a calcular ese vector de posición, un vector de posición que inicia en O y termina en A. Entonces, un vector de posición simplemente es una resta de coordenadas. La coordenada del punto final, que es A, menos la coordenada del punto inicial, que es O. Entonces, teniendo eso, fíjense que como este punto inicial es 0, 0, 0, pues mi vector de posición me queda igual a las coordenadas de A, que era mi punto final. Entonces vamos a decir que ese vector de posición R va a ser igual a 0 en Y, 4 en J y 3 en K. Perfecto. Bien. Teniendo el vector de posición, vamos a calcular el unitario del eje OA. Ese unitario es igual al vector de posición sobre la norma del vector de posición. Recordemos que el unitario tiene tres características. Una, que como su nombre lo indica, la magnitud de ese unitario es 1. 2, que es adimensional, porque fíjense que este vector de posición aquí está en unidades de pies.
y la magnitud estaría en unidades de pies, quiere decir que es adimensional. Y 3, la función de ese vector de posición es definirme la dirección y el sentido de otro vector, o sea que cuando yo tengo un vector que es colineal con ese vector de posición, simplemente cojo la magnitud de ese vector y lo multiplico por el unitario. Entonces, teniendo esto presente, vamos a decir que este vector va a ser igual a 0 en i, que es el vector de posición, 4 en j y 3 en k, y todo dividido entre la raíz, la norma. Entonces la raíz de quién? De 16, porque es 4 al cuadrado, más 9. Con eso tendría que el vector de posición simplemente es igual, ese vector unitario, perdón, es igual a 4 a 0, perdón, a 0 en i, 0 en i, 4 quintos en j y 3 quintos en k. Este sería el vector unitario que me caracteriza al eje que inicia en O y termina en A. Para recordar, ¿qué hicimos? Definimos primero el sentido del eje. Eso yo lo puedo definir. Entonces, cuando lo definimos que iba hacia A, pues nuestro punto inicial quedó O y nuestro punto final quedó A. Tengo que calcular el unitario del eje OA. Entonces, la ecuación me dice que eso es el vector de posición sobre la norma de ese vector de posición. Bien, el vector de posición, ¿qué es? El vector de posición es una resta de coordenadas, o sea, un punto final menos un punto inicial. En nuestro caso, nuestro punto final es A y nuestro punto inicial es O. Las coordenadas de A están únicamente en el plano ZY, porque el eje con el que vamos a calcular el momento está únicamente en este plano, o sea, esas coordenadas de A serían 0 en I, 4 en J y 3 en K, positivo. Fíjense que este 4 está hacia el lado de Y positivo y este 3 está al lado de Z positivo. Con eso en mente, planteamos la ecuación del vector de posición. Entonces dijimos, bien, ese vector de posición es una resta de coordenadas, el punto final menos el punto inicial, A menos O. Como las coordenadas de O, que es el origen, eran 0, 0, 0, pues ese vector de posición nos quedó exactamente igual al vector A. Y esas unidades de ese vector de posición son pies, porque son unidades de longitud. El unitario lo calculamos con el vector de posición dividido entre su norma. La norma de ese vector es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9 más 16, eso me da 25 y la raíz de 25 pues es 5. Por eso el unitario del vector OA me quedó 0 en I, 4 quintos en J y 3 quintos en K. Con eso ya resolvimos el paso 1. El segundo paso para poder calcular el momento de este peso con respecto al eje OA es plantear un vector de posición. Un vector de posición que inicie en un punto del eje, que por facilidad seleccionamos el punto O, y termine en un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Como el peso está aplicado justo en B, pues nuestro punto sobre la línea de acción de la fuerza será el punto B. Recordamos que un vector de posición es una resta de coordenadas. Entonces, en nuestro caso sería la coordenada del punto final, que son las coordenadas del punto B, menos las coordenadas del punto inicial, que nosotros tomamos el punto O. ¿Eso qué quiere decir? Que mi punto inicial es 0 en I, 0 en J, 0 en K, y debemos hallar las coordenadas del punto final, que es B. Para hallar las coordenadas de B, nos vamos a ir aquí al dibujo que nos dan. Entonces, fíjense que esta sección de la tubería, que mide 4 pies, está totalmente sobre el plano XY. Sin embargo, este punto B no está sobre el plano, porque si estuviera sobre el plano estaría sobre esta línea. Nos dicen que ese punto B está levantado con respecto al plano XY un ángulo de 30 grados y que esa distancia entre esta esquina y el punto B, esa distancia que está levantada a 30 grados, mide 3 pies. ¿Qué quiere decir eso? Que para saber las coordenadas de este punto B, pues yo debo proyectar esta parte al plano, calcular esta cota, unirla con el 4 y jugar con el ángulo de 60 para llevarla a X
y para llevar su proyección a Y. Y que este punto B, como está levantado con respecto al plano XY un ángulo de 30 grados, me está diciendo que él va a tener una coordenada en Z. Va a tener una coordenada en Z. Bien, entonces lo vamos a hacer así. Entonces, primero vamos a calcular estas coordenaditas acá, de este punto que le vamos a dar un nombre, llamémoslo C. Este punto C. ¿Sí? Entonces, el punto C tiene de coordenadas 4 coseno de 60 en Y, coseno de 60 en Y, y 4 seno de 60 en J. Bien, ahora vamos a irnos con este segmento, que es el segmento entre C y B, que me dicen que con respecto al plano XY está levantado 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo miro el plano como un filo, si yo mirara el plano como un filo, lo mirara así, mi segmento CB, mi línea CB formaría un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Y esta línea que tenemos aquí en azul nos está representando el plano XY. Y aquí tendríamos nuestro plano, nuestro eje Z. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la coordenada de B pues va a tener una componente en Z. Y que para hallarla al plano XY pues debo coger esta longitud que me dan ahí, que son 3 pies, y proyectarla con el coseno a XY. Bien, teniendo eso presente, lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir que el punto B en su coordenada XY es igual a 3 coseno de 30. Este 3 coseno de 30 en mi dibujo que me representaría esta lineecita. O sea, cogí esto que estaba levantado, ¡pum!, con el coseno, lo llevé al plano. Me estaría representando exactamente esta cota, esta línea que estamos dibujando ahí en verde. Esa línea es 3 coseno de 30. Fíjense que esta línea que dibujamos en verde no está ni en X ni en Y. Ella está en el plano XY. Bien. Volviendo a este dibujo, la coordenada Z sería 3 seno de 30. Entonces vamos a decir que la coordenada de B en Z es igual a 3 que multiplica al seno de 30, y eso lo vamos a ubicar en K. Bien, entonces fíjense que como el punto B dijimos que tenía coordenadas en X, Y, Z, ya tenemos su primera coordenada, que es la coordenada en Z. Una vez hemos calculado la coordenada de B en Z, vamos a mirar el eje Z como un punto. Eso quiere decir que vamos a mirar solo el eje X y el eje Y. Y esta, que es nuestra distancia, tenemos una primera sección que va hasta C. Este es mi punto C, cuya longitud mide 4 pies y forma un ángulo de 60 grados. Y colineal con ella, es decir, con el mismo ángulo, tenemos la longitud que tenemos aquí en verde, que como habíamos establecido es 3 pies coseno de 30. Con lo cual, la coordenada X de mi punto B va a ser 4 más 3 coseno de 30, que multiplica al coseno de 60. Entonces la vamos a plantear. Entonces, Bx es igual a 4 más 3 coseno de 30, que multiplica al coseno de 60. Este 4 más 3 coseno de 30 es toda esta cota. Y al multiplicarlo por el coseno, porque es el eje que toca el ángulo, lo proyecto sobre el eje X. Entonces, con eso esta cota me quedaría 3 coseno de 30 igual
que multiplica al coseno de 60. Esa cota me quedaría 3.3. Entonces vamos a decir que Bx, mi coordenada de B en X es igual a 3.3 pies N. Esa. Entonces fíjense que ya tenemos las dos coordenadas de nuestro punto final, la coordenada Z y la coordenada X. Ahora vamos a calcular la coordenada Y. Entonces, para calcular la coordenada Y, vamos a proceder igual. Entonces vamos a decir que es toda esta hipotenusa, que es 4, más 3 coseno de 30, 4, más 3 coseno de 30, y si con el coseno de 60 lo llevé a X, con el seno de 60 lo llevo a Y. Entonces vamos a decir que eso es 4 más 3 coseno de 30, con eso lo llevé al plano, y eso lo multiplico por el coseno de 60. Entonces, mi coordenada BY va a ser igual a 3.3 pies. Y ya tenemos las coordenadas de nuestro punto final, que serían las coordenadas de B, que serían 3.3 en I, 3.3 en J y 0.3 en J y 1.5 en K. Esas serían las coordenadas que estábamos buscando del punto B. Listo, ya tenemos las coordenadas de nuestro punto B. Con estas coordenadas, ahora sí podemos irnos a plantear nuestro vector de posición. Para calcular las coordenadas del punto B procedemos de la misma forma. Tenemos esta longitud, que es esta misma longitud, que sería 4 más 3 coseno de 30, y jugamos con el ángulo de 60. Si con el coseno lo llevo a X, porque este eje es el que me toca el ángulo, por eso es coseno, pues con el seno lo llevo a Y. Entonces, al coger la longitud de la hipotenusa, que es 4 más 3 coseno de 30, y multiplicarlo por el seno de 60, saco la longitud del cateto. Con lo cual ya tengo las tres coordenadas del vector de posición, que arranca en el eje respecto al cual quiero calcular el momento y finaliza en un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Por eso lo tomamos entre O, que es el punto que pertenece al eje, y el punto B. Las coordenadas de ese punto, de ese vector de posición, serían 3.3 en I, 5.71 en J y 1.5 en K. Eso es igual a un vector de posición que inició en O y terminó en B. Ese es nuestro vector de posición que requeríamos para calcular el momento de la fuerza con respecto al eje. Bueno, ahora vamos a plantear ya el determinante para calcular el triple producto escalar. Recordemos que el momento de una fuerza con respecto a un eje se calcula usando el triple producto escalar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Definimos un sentido del eje respecto al cual queremos calcular el momento, definimos que iniciaba en O y terminaba en A y sacamos su vector unitario. Definimos un vector de posición que debe iniciar en cualquier punto sobre el eje respecto al cual quiero calcular el momento y debe finalizar en cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza a la cual le quiero calcular el momento. Entonces tomamos como punto inicial de ese vector de posición el origen y como punto final el punto E, con lo cual nos quedó este vector de posición 3i, 5.7 en J y 1.5 en K. La coordenada en I, la coordenada en J y la coordenada en K. Y tenemos ya
la fuerza como un vector. Como la fuerza es paralela al eje Z, pues la fuerza tendrá coordenadas 0 en Y, 0 en J y menos 50 en K, porque fíjense que está apuntando hacia el lado negativo del eje Z. Ya teniendo esto, pues simplemente lo que nos queda es plantear el triple producto escalar, el cual lo planteamos como un determinante. Entonces planteamos nuestro determinante, recordando que el primer renglón del determinante es el unitario del eje. O sea, en nuestro primer renglón vamos a colocar el unitario del eje diciendo que esto es 0 en Y, 4/5 en J y 3/5 en K. Si alguna de estas coordenadas nos hubiera dado negativa, la colocamos con todo y su menos. El segundo renglón del determinante es el vector de posición. Entonces, nuestro vector de posición es 3.3 en Y. Fíjense que tengo una columna de Y, una columna de J y una columna de K. Entonces, 3.3 en Y. Tengo la coordenada en J, que es 5.71, y la coordenada en K, que es 1.5. Y el tercer renglón es nuestro vector fuerza. Entonces nuestro vector fuerza quedaría 0 en Y, 0 en J, y lo colocamos con todo y su signo menos 50 en K. Teniendo esto, ya podemos plantear solucionar el determinante, recordando del álgebra lineal que tenemos más, menos, más, y que este 0 me anula esta columna y esta fila, y que me quedaría 5.71 por menos 50 y menos 1.5 por 0. Sin embargo, como el coeficiente es 0, pues veamos que este producto se anula. En el segundo me quedaría menos 4/5 que multiplica. Vamos a sacar el momento acá. Entonces, vamos a hallar el determinante solo hasta acá. Bien. Entonces, el momento de la fuerza con respecto al eje OA va a ser igual a este coeficiente negativo, porque es más, menos 4/5, anula esta columna, anula esta fila, entonces sería 3.3 por menos 50 menos 1.5 por 0. Este término se me anula, entonces solo me quedaría este término, que es 3.3 que multiplica a menos 50. Bien. Miremos el término 3. El término 3 me quedaría 3/5, se anula esta columna, se anula esta fila, y me quedaría 3/5 que multiplica a 3.3 por 0, que me daría 0, y menos 5.71 por 0, que me daría 0, con lo cual esta tercera columna también se anula. Con esto, el momento, la magnitud del momento con respecto a la fuerza, con respecto al eje, es igual, el momento de la fuerza del peso con respecto al eje OA es igual a 132 libras pie. Fíjense que este dato es solo una magnitud, pero nosotros siempre debemos recordar que el momento es un vector. Entonces, si quiero sacar el momento como vector, entonces vamos a decir que ese momento de EOA como un vector es igual a la magnitud, que es 132, que multiplica al unitario del eje OA. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es igual a 132 que multiplica al unitario del eje, que era 0 en Y, 4/5 en J y 3/5 en K. Con lo cual, nuestro momento de la fuerza del peso con respecto al eje OA como un vector es igual a 0 en Y, 105.6 en J y
79.2 en K. Y las unidades de este momento son unidades de fuerza, que son libras, por unidades de longitud, que son pies. Este sería el resultado del momento del peso de la fuerza con respecto al eje OA.